Cordial saludo. Por medio de esta videoclases continuamos con la temática que ha sido preparada para ser trabajada en el tercer periodo académico en la asignatura de Química de grado noveno. En las anteriores clases hemos estado abordando el tema del enlace químico. Ya vimos lo que es su concepto y estuvimos haciendo alguna serie de actividades relacionadas con el enlace iónico. En el día de hoy, el tema a tratar es específicamente el enlace covalente. Bien, para poder trabajar las actividades que están contempladas para esta parte, obviamente se requiere de los siguientes materiales: la guía de trabajo, a la cual ustedes pueden acceder a través de la plataforma Edmodo en formato digital. De igual forma requieren del diario de campo de química, de lapiceros, lápices y colores. Bien, dicho lo anterior, a recordarles que el desempeño que estamos abordando tiene relación directa con el tema del enlace químico. Dicho lo anterior, entonces me permito leerles la información que les brindan en la lectura 5 acerca del enlace covalente. No todos los átomos ceden o ganan electrones. Recuerden que esta característica es de los enlaces iónicos, donde hay pérdida y ganancia de electrones. Un enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten. Sí, la palabra clave aquí en el enlace covalente es que los átomos que participan en el enlace, ellos están compartiendo uno o más de dos pares de electrones para completar cada uno 8 electrones en su último nivel de energía. Recuerden, muchachos, que el objetivo principal de los elementos químicos cuando forman un enlace es completar en el último nivel de energía 8 electrones. ¿Listo? A excepción del helio, del hidrógeno y otros elementos que no cumplen con esto. En este enlace, es decir, en el covalente, no hay formación de iones. Fíjense que en el enlace iónico se formaban cationes y aniones. Aquí en el enlace covalente no se forman ninguno de ellos. Y se presenta principalmente entre elementos no metálicos, es decir, aquellos que están ubicados en la parte derecha de la tabla periódica. Permítanme, les muestro un momento la tabla periódica. Vamos a esperar que aparezca y aquí la tenemos. Es decir, que en esta zona, ¿verdad? Que les estoy aquí, en esta zona de aquí, que son los elementos no metálicos, es donde preferiblemente se llevan a cabo los enlaces covalentes. Recuerden que los enlaces iónicos generalmente se llevan a cabo entre elementos metálicos y elementos no metálicos, elementos muy electropositivos con elementos muy electronegativos. En tanto que los enlaces covalentes generalmente se llevan a cabo solo entre elementos no metálicos. Muy bien. ¿Qué más decimos aquí? Los electrones compartidos en un enlace covalente pertenecen a ambos átomos. Cada par de electrones compartidos se representa por una línea que une los dos símbolos de los átomos. Ejemplo, la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Recuerden que ambos son no metales y aquí lo podemos observar. Aquí te están representando el átomo de oxígeno. Fíjense que este es el núcleo, tiene 8 protones y 8 neutrones. Aquí está el primer nivel de energía y aquí está el segundo nivel de energía. Fíjense que en el segundo nivel de energía tiene 6 electrones el oxígeno, 2, 4, 5 y 6. ¿Cuánto les hace falta para llegar a 8? Le hacen falta 2 electrones. ¿De dónde los obtiene? Cuando forma un enlace covalente con dos hidrógenos. Aquí tenemos un hidrógeno y aquí tenemos el otro. Fíjate que el electrón del hidrógeno está representado en azul y los del oxígeno en color naranja. Entonces, cuando se forma el enlace covalente entre el oxígeno y los dos hidrógenos, fíjense que como ellos están compartiendo electrones, ¿qué es lo que ocurre? Hombre, este hidrógeno le comparte su electrón a este oxígeno y ya lleva 7. Mientras que este otro también le comparte su electrón y ya completó 8 electrones en el último nivel de energía del oxígeno, haciéndose químicamente estable. Para el caso del hidrógeno, recuerden que él se quiere parecer al helio, que solamente tiene 2 electrones en su último nivel de energía, y cuando forma el enlace covalente cada uno de estos hidrógenos con el oxígeno a cada uno de estos 2 hidrógenos le va a compartir un electrón. De esta forma, cada hidrógeno también completa sus 2 electrones.
y según las estructuras de Lewis se representa de esta forma, ¿cierto? Les han dicho también en la lectura que estos enlaces se representan, cuando se comparten pares de electrones, se representan con guiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno, aquí tenemos el hidrógeno y aquí tenemos el otro hidrógeno. Me estoy enfocando en esta imagen. ¿Cuántos pares de electrones se están compartiendo entre este hidrógeno y este oxígeno? Aquí podemos observar un solo par. Entonces lo representamos con una rayita. Esta rayita representa los dos electrones que se están compartiendo, el par de electrones. Y lo mismo ocurre entre este hidrógeno y el oxígeno. Ponemos otra rayita, que significa que aquí se está compartiendo un par de electrones. Si entre un determinado elemento y otro, ustedes observan estas dos rayitas, ¿qué significa eso? Que están compartiendo dos pares de electrones, es decir, un par aquí y otro par aquí. Si hay tres rayitas, significa que están compartiendo tres pares de electrones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con base en la lectura del texto anterior, responde en tu diario de campos de química las siguientes preguntas. ¿Cuántos electrones forman un enlace covalente? Entonces, ya aquí te lo acabamos de explicar, ¿cierto? Un enlace covalente se forma entre átomos de elementos metálicos o no metálicos. ¿Cuál es la configuración electrónica del hidrógeno y del cloro? Entonces, aquí vas a realizar la configuración electrónica del hidrógeno y del cloro, ¿listo? ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada uno? Ya tú sabes perfectamente que los electrones de valencia van a ser aquellos que están ubicados en el último nivel de energía. Y te piden que dibujes la estructura de Lewis del enlace covalente que se presenta entre el hidrógeno y el cloro. Hidrógeno y cloro, ¿listo? Muy fácil esta actividad. Seguimos con otra lectura, la lectura 6, clases de enlaces covalentes. Ya sabemos lo que es el enlace covalente, donde se comparten electrones, se comparten pares, un par, dos pares, tres pares. Ahora vamos a ver las clases de enlaces covalentes que existen. Entonces, dependiendo del número de enlaces compartidos, los enlaces covalentes pueden ser simples o sencillos, dobles o triples. El enlace covalente sencillo es el que se forma cuando los átomos que se unen comparten un par de electrones. Cada átomo aporta un electrón, como en el caso del HCl. Cuando hagas la actividad te vas a dar cuenta. Por ejemplo, aquí hay enlace simple o sencillo. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que A, ¿verdad? ¿Cuántos electrones se está compartiendo con B? Un solo par. Por lo tanto, colocamos un solo guión, que significa que aquí se está compartiendo un solo par de electrones. Por lo tanto, este es un enlace covalente sencillo. En este segundo caso, enlace covalente doble, es el que se forma cuando los átomos que se unen comparten dos pares de electrones. Cada átomo va a aportar un par. Se representa con dos líneas cortas o dos guiones. Siguiendo con el ejemplo de A y B, fíjate que aquí hay un par y otro par, entonces cada par se representa con su respectiva raya o guión. Y el enlace triple, como lo pueden observar aquí, es el que se forma cuando se comparten tres pares de electrones. Cada átomo aporta tres electrones. Su representación es de tres líneas. Siguiendo con el ejemplo entre A y B, entonces este sería este primer par, el del medio sería esta otra raya y el que está debajo sería esta otra raya. Estas son las formas de representar los enlaces covalentes de acuerdo con la cantidad de pares de electrones que están compartiendo. Aquí damos un ejemplo de un enlace covalente triple, que es el nitrógeno. También los enlaces covalentes se diferencian en polar y apolar, dependiendo de la electronegatividad de cada átomo. ¿Listo? Entonces dice, enlace covalente apolar, o sea, sin polo, que no son diferentes, en el que los átomos son idénticos. Cuando las moléculas están formadas por átomos iguales, estas no presentan diferencia en la electronegatividad, por lo cual son conocidas como moléculas apolares, es decir, sin polos. Los pares de electrones compartidos son atraídos por ambos núcleos con la misma intensidad. También se da el enlace apolar cuando la diferencia de electronegatividad es inferior a 0,5. Sí, en internet ustedes pueden consultar tablas, una tabla de los elementos químicos donde solamente les estén dando los datos sobre el valor de electronegatividad de cada elemento químico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el enlace que se forma en el ejemplo que les están mencionando aquí, entre el cloro
Aquí sería Cl2. Es decir, es una molécula que va a estar formada por 2 átomos de cloro. Si el cloro tiene X electronegatividad, esta misma electronegatividad que tiene este átomo la va a tener este otro. Si tú restas ambas electronegatividades, el resultado va a ser ¿cómo? Ándale. El resultado va a ser 0, ¿cierto? El resultado va a ser 0. Imagínate que aquí el electrón es un invento, que aquí fuera 1. Y obviamente la de este cloro va a ser 1 porque son átomos idénticos. 1 menos 1, ¿cuánto da? Te va a dar 0. Entonces, a este tipo de enlaces se les llama enlaces covalentes apolares porque se dan entre átomos idénticos. Bien, también si la diferencia de electronegatividad es inferior a 0.5. En el caso del hidrógeno y del cloro. Entonces, para este ejercicio, ¿verdad? Del HCl, miremos a ver, según los valores de electronegatividad, si lo que dice aquí es cierto. Entonces, buscamos el hidrógeno. El hidrógeno tiene un valor de electronegatividad de 2.1. Ese es el valor que me están indicando en el hidrógeno. Entonces, yo lo escribo por aquí. Hidrógeno tiene un valor de 2.1. Ahora me enfoco en el cloro. El cloro me dice aquí que tiene una electronegatividad de 3.0. 3.0. Entonces, si yo hago esta diferencia, 3 menos 2.1, aquí me va a dar una diferencia de 0.9. Por lo tanto, en este caso, este ejemplo que me están citando aquí del HCl es un típico ejemplo de enlace covalente polar. ¿Oyeron? Aquí no cabe el apolar porque fíjense que la diferencia de electronegatividad que dio fue 0.9. En tanto que para ser considerado apolar debe ser inferior a 0.5. Entonces, recalcamos que el enlace covalente apolar es aquel que se va a llevar a cabo cuando los elementos son idénticos. Por ejemplo, el oxígeno molecular O2, el hidrógeno O2, el nitrógeno molecular N2 y así sucesivamente. Ahora el enlace covalente polar. Este ejemplo que observamos aquí del HCl es un enlace covalente polar. Ah, miren que aquí se los están especificando, si se dan cuenta, ¿cierto? Polar y este es apolar. Cuando los átomos se enlazan, tienen una electronegatividad diferente. En la molécula se establece una zona donde se concentra una mayor densidad electrónica, originándose así un polo positivo y uno negativo. Por consiguiente, la zona que pertenece al átomo de mayor electronegatividad será el polo negativo y la que posee la menor electronegatividad será la del polo positivo. La diferencia de electronegatividad entre los dos átomos de diferentes elementos del enlace polar debe ser entre 0.5 y 1.6. Superior a este valor es un enlace iónico. En la figura se indican las cargas parciales positivas y negativas, mas no se representa la carga de cada ion. Listo, aquí por ejemplo en el caso del HCl, ¿verdad? El hidrógeno adquiere la carga parcialmente positiva y el cloro la carga parcialmente negativa. Y aquí pues estaba el ejemplo, ¿cierto? Cuando se los explicamos ahorita. Un tercer tipo de enlace covalente es el llamado coordinado. Este es un enlace muy particular, ¿oyeron? Dice, este enlace tiene lugar entre distintos átomos y se caracteriza porque los electrones que se comparten son aportados por uno solo de los átomos que se enlazan. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador y el que lo recibe es receptor. Fíjense que este es un enlace covalente, pero ¿qué pasa? En los ejemplos anteriores ustedes se han dado cuenta que ambos elementos aportan electrones. Si este elemento aporta 1, el otro elemento aporta otro. Si este aporta 2, el otro elemento aporta 2. Si este aporta 3, el otro aporta 4. En el enlace covalente coordinado también recibe el nombre de dativo. Uno de los elementos que participa en el enlace es quien aporta los electrones y el otro no le va a prestar nada, simplemente los va a recibir. ¿Oyeron? Como todavía aquí se está, por ejemplo, aquí en esta molécula que les estoy indicando, SO2, ¿verdad? Dióxido de azufre. ¿Qué pasa aquí? Recuerden que los elementos químicos forman los enlaces para completar 8 electrones en el último nivel de energía. Ahora, el
azufre tiene 6 electrones de valencia, lo mismo que el oxígeno. Como hay dos oxígenos, por eso se representa uno aquí y otro acá. Ahora, si hacemos la estructura de Lewis para el azufre, sería esta que estamos observando, ¿verdad? Aquí están los 6 electrones. Ahora, este azufre cuando se une con este oxígeno, como lo pueden observar aquí, ¿qué está pasando aquí? El oxígeno le está aportando en el enlace 2 electrones, lo mismo que el azufre. Aquí hay un enlace covalente totalmente normal, es un enlace covalente doble, porque porque se están compartiendo 2 pares de electrones, un par y otro par. Aquí un enlace covalente normal, no hay ningún problema. Y es apolar, ¿cierto? Es apolar porque se está dando entre elementos diferentes. Ahora, ¿qué pasa entre este azufre y este otro oxígeno? Fíjate que cuando el azufre compartió electrones con el oxígeno, ¿cuántos electrones completa al final? 2, 4, 6 y estos que les presta el oxígeno, 8. Es decir, ya el azufre queda estabilizado químicamente. Para el caso de este oxígeno, 2, 4, 6 y 2 que le presta este azufre serían 8. Fíjense que tanto el azufre como el oxígeno, cuando forman este enlace covalente, ambos completan 8 electrones en el último nivel de energía, ¿verdad? Ahora, como este azufre aún está unido a este otro oxígeno, si este oxígeno le prestara electrones, ¿verdad? Si este oxígeno le prestara un par de electrones, ¿con cuántos electrones quedaría en total el azufre? Mira, 2 que le prestó este oxígeno serían 2, 4, 6, 8 y 10. Y eso no es correcto, ¿verdad? Eso no es correcto porque, según la regla del octeto, los elementos deben tener 8 electrones en el último nivel de energía. Es aquí cuando se forma el enlace covalente, coordinado o dativo, en el que el azufre le dice a este oxígeno, mira, tú a mí no me vas a prestar nada porque ya yo tengo mis 8 electrones. Hagamos lo siguiente, mis 2 electrones yo te voy a compartir un par y tú simplemente lo vas a recibir. Y este oxígeno está de acuerdo, porque claro, a él le conviene, porque fíjate, si este oxígeno tiene 6 electrones y el azufre le va a prestar 2, sin él hacer ningún tipo de esfuerzo, pues esto es beneficioso para el oxígeno porque él al final completa sus 8 electrones. Entonces, este es el enlace covalente coordinado, cuando uno de los elementos que está participando en el enlace es quien le presta el par de electrones a otro elemento que simplemente los necesita. Ese es el enlace covalente coordinado. Bien, el enlace covalente coordinado se representa por medio de una flecha que parte del átomo que aporta los 2 electrones y se dirige hacia el átomo que no aporta ninguno. El dióxido de azufre es una molécula en la cual se presenta un enlace covalente doble y dativo. Fíjate que aquí ya lo dijimos, ¿verdad? Enlace covalente doble. Y esta flechita lo que está indicando es que se está presentando un enlace coordinado. Siempre que se presenta un enlace coordinado, se va a representar por una flecha. La flecha indica quién es el elemento que está aportando los electrones. En este caso el azufre, ¿verdad? Como la flecha apunta hacia el oxígeno, significa que el azufre es quien le está prestando este par de electrones al oxígeno. Bien. Permítanme borrar eso de ahí. Ahora, de acuerdo con esa información, vas a indicar qué tipo de molécula se presenta de acuerdo al tipo de enlace. Aquí vas a decir si se presenta un enlace covalente doble, sencillo, triple, si es polar o si es apolar. Señala el compuesto que solo posee enlace covalente. Aquí lo debes de verificar, ¿listo? Vas a seleccionar cuál de estas 5 opciones es el compuesto que está presentando enlace covalente y vas a decir el por qué, ¿listo? Vas a decir el por qué. Debes de realizar, qué sé yo, las estructuras de Lewis de cada uno de estos compuestos y de esa forma tú vas a verificar cuáles de estas moléculas más bien es aquella que presenta el enlace covalente. Y la actividad 6 dice clasificación de los compuestos de acuerdo a sus enlaces. Aquí faltó la C. Dice propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. Aquí te dan unas características de los enlaces iónicos y acá te dan unas de los enlaces covalentes. Te están dando un cuadro comparativo. Enlaces iónicos se dan entre cationes y aniones. En el enlace covalente se da entre átomos y átomos. Eso no importa si son cationes y aniones.
En el enlace iónico uno cede electrones y el otro recibe. En el enlace covalente ambos comparten el par de electrones. Los enlaces iónicos son solubles en agua. Los enlaces covalentes, este tipo de enlaces se subdivide en sencillo, doble y triple. Dice que los enlaces covalentes son gases y líquidos a temperatura ambiente, en tanto que los iónicos son sólidos a temperatura ambiente. Los iónicos conducen la electricidad en disolución o fundidos. Aquí dice que son apolares y no son solubles en agua, pero sí lo son en compuestos apolares. Dice que son polares con solubles en compuestos polares, obviamente. Aquí aplica que lo semejante disuelve lo semejante. No conducen la corriente eléctrica, en tanto los iónicos sí. Y dice que los iónicos, sus puntos de fusión son altos y los enlaces covalentes tienen puntos de fusión bajos. Con base en esta tabla, propiedades de los compuestos iónicos y covalentes, vas a responder cada uno de los siguientes ejemplos si se trata de un compuesto iónico o covalente, y si es covalente vas a indicar de qué clase de enlace estás hablando, si es doble, si es sencillo, si es triple, si es polar o si es apolar. Entonces, el compuesto es soluble en agua y conduce la electricidad. ¿Sí? Vas a decir en ese caso si se está formando un enlace iónico o covalente, y si es covalente, si es sencillo, doble, triple, polar o apolar. El compuesto es insoluble en agua y no conduce la electricidad. El compuesto presenta bajo punto de fusión y es líquido. El compuesto es soluble en compuestos no polares. El compuesto se da por transferencia de electrones. El compuesto formado por la compartición de pares electrónicos. Es decir, aquí vas a decir si es enlace iónico, si es enlace covalente, y si es enlace covalente vas a decir si es sencillo, doble, triple, polar o apolar, de acuerdo con la información que te brindaron en esta tabla. Y eso, muchachos, es todo lo que tiene que ver con esta parte de la guía. Espero que la explicación dada haya sido clara y les permita a ustedes realizar esta actividad sin ningún inconveniente. Recuerden que una vez que pase la fecha de entrega de estas actividades, les estaré compartiendo el video de retroalimentación en donde ustedes podrán autoevaluarse, podrán conocer sus aciertos y desaciertos y de esa forma podrán reflexionar, ¿verdad? Y llegar al aprendizaje que se espera. Que tengan buen día.